Una revista de derecho presenta su podcast Academicando, el espacio para conocer diferentes perspectivas del derecho. En este segundo capítulo de Explorando el Derecho Migratorio estaremos dialogando acerca de esta temática desde el lente del sector privado. A mitades del 2020, María Lucía, miembro de nuestro consejo editorial, estuvo conversando con Diana Monsalve acerca de su experiencia y las perspectivas adquiridas trabajando en el mundo del derecho laboral migratorio. En la primera parte de Explorando el Derecho Migratorio, tuvimos la oportunidad de discutir con Laura, nuestra invitada, acerca de lo amplio que es el derecho migratorio. Por eso el perfil de hoy es una persona que, si bien ejerce el derecho migratorio de una manera que se puede decir muy distinta a la de Laura, representa un gran porcentaje de los profesionales que se dedican al ejercicio del derecho migratorio en Colombia. Tenemos entonces el gusto de contar con Diana Monsalve, abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Obtuvo el título de LLM de la Osgood Hall Law School de la Universidad de York, Canadá. Es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Adicionalmente se certificó en Gerencia Management Certificate del Centro de Estudios de Ernst & Young, realizado en colaboración con el Harvard Management Mentor del Business Publishing. Actualmente es miembro asociado de la firma de abogados Brigario y Rutia y cuenta con 13 años de experiencia profesional asesorando numerosas multinacionales en el área de coordinación de inmigración global corporativa. Diana, es un gustazo tenerte con nosotros el día de hoy nuevamente, y creo que siempre es importante mostrar esa gratitud porque no es fácil sacar el tiempo para charlar, para discutir, para poder intercambiar experiencias e ideas, pero siempre es muy lindo poder contar con personas como ustedes, así que te doy la gran bienvenida. ¿Cómo estás, Diana? No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por pensar en mí para este tipo de iniciativas y especialmente en los temas migratorios que pues me interesan mucho, ¿no? Entonces, gracias a ti por darme este espacio. No, felices. Voy a empezar de una a entrar en materia y voy a empezar por la pregunta que a todos los abogados, bueno, no, yo siempre digo, a todos no, hay unos que sí la tienen muy clara y otros que no la tenemos tan clara, y es ¿por qué estudiaste Derecho? No, y tienes toda la razón cuando dices eso. Uno a veces de pronto no tiene tan claro cómo fue que llegó a este camino, habiendo tantos caminos, ¿no? Pero tanta incertidumbre cuando uno termina el colegio. Es que en realidad uno es muy chiquito cuando uno se gradúa del colegio y de pronto uno no comprende cuál es la magnitud de estudiar una carrera porque uno solamente tiene sombras e ideas de lo que puede ser ejercer una carrera, pero uno no tiene como una conciencia del campo tan amplio que puede llegar a explorar y abarcar una carrera como tal, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo incluso, saltando un poco la pregunta, incluso cuando fui estudiante de Derecho, nunca pensé que existía el derecho migratorio, para empezar. Menos se me hubiera ocurrido cuando estaba recién graduada del colegio. Pero bueno, retomando la pregunta, yo nací en una familia de abogados. Mi mamá, mis tías, mis tíos, mi abuelo, muchos abogados, y desde pequeña era muy común escuchar en la casa conversaciones sobre las injusticias que se producían en gran parte por la ignorancia de la ley y la fuerza del más fuerte sobre el más débil. Siempre fue común oír este tipo de conversaciones, no solamente desde un punto de vista social, ¿no? Como miembro de una sociedad, sino también desde la perspectiva legal, ¿no? Siempre era como uno ir al tío conversando con la tía y ambos discutiendo sobre el alcance de una norma y sobre su aplicabilidad, uno en contra y otro a favor, ¿no? Entonces yo simpatizaba con esas conversaciones, con la argumentación, ¿no? De cada una de las partes y digamos,
a veces compartía algunas de las frustraciones que ellos ponían ahí sobre la mesa. Yo creo que esa frustración de alguna manera me impulsó a querer estudiar derecho, porque en ese momento me parecía que era una carrera que me podría encaminar a trabajar por los demás, ¿no? Ayudar a evitar que se produjeran tantas injusticias en un mundo, en una época en la que supuestamente muchas cosas no deberían estar pasando, ¿no? Uno es muy chiquito y uno está aprendiendo el deber ser, ¿sí? El deber ser de las cosas, te lo inculcan desde niño, y uno estar oyendo noticias y conversaciones sobre cosas que no son el deber ser, que las ejecutan adultos, pues para uno es un despropósito como niño, ¿no? Es una contradicción. Y de nuevo vuelvo al tema de las injusticias, ¿no? Porque el tema de las injusticias no solamente se dan con las clases más bajas de la sociedad, la persona que uno ve en la calle pidiendo plata porque no puede acceder a un trabajo, sus hijos nunca pudieron acceder a una educación y se vuelve en un círculo vicioso, ¿no? Y eso genera violencia y estas cosas. Estas injusticias también se dan en clases un poco más altas, ¿no? Entonces a mí siempre me llamó la atención dentro de estas tipo de injusticias lo que pasa con los empresarios que están empezando, ni siquiera de clases altas, sino clase media. Una persona que está empezando a impulsar su negocio y quiere crecer y quiere de pronto empezar a exportar o importar bienes, ¿no? Y de pronto por desconocimiento de la ley, de las normas internacionales que regulan estos temas, pues estas personas pueden ser estafadas, ¿no? O pueden generar deudas con las autoridades tributarias del país o aduaneras por desconocimiento de las cosas que deben pagar, ¿no? Exacto, para poder hacer este tipo de transacciones. Esto me causó a mí una inquietud por un tema de mi abuelo. Mi abuelo siempre fue empresario, y cuando hubo el tema de la apertura económica, él en ese momento se dedicaba a fabricar textiles, tenía fábricas textileras, y le iba bien acá en Colombia, pero con la apertura económica, pues él era un poco visionario y vio que la gente iba a empezar a comprar más lo de afuera, porque en esa época uno iba a San Andresito a comprar las cosas importadas, ¿no? Los chicles americanos, los tenis de afuera, toda esta cuestión. Entonces él dijo, bueno, en este momento toca reinventar mi negocio, como toca hacer ahorita con la pandemia. Dijo, pues yo creo que ahorita lo que toca hacer es importar bienes, ¿no? Y se alió con unos coreanos, y pues él en desconocimiento de las normas, él pues no era un hombre que no importaba ni exportaba, pues el tema era más o menos nuevo en Colombia, y pues se dejó estafar horrible, le causó la ruina, y con la ruina pues le llegó un cáncer horrible al estómago, se murió. Entonces creo que eso a mí me marcó, me pareció una injusticia horrible, y no puede ser que por desconocimiento de estos temas estas cosas pasen, ¿no? Entonces yo creo que eso me impulsó a que cuando miré las diferentes universidades, ese perfil me llamó la atención. Yo de todas maneras me presenté a otras universidades, pero también en temas prácticos, ya volvemos al tema práctico, la Javeriana no quedaba tan lejos. Un tema de ubicación. Sí, no quedaba tan lejos y digamos a mí, yo empecé en la universidad como a los 18 años, ya estaba vieja, pero a mí no me dejaban salir ni a la esquina. Yo pensaba en irme al centro todos los días, los ladrones, una cantidad de cosas. Y yo dije, esta finalmente queda más cerca de la casa. Claro. Yo en esa época vivía por el Parque del Virrey, dije, puedo dormir más, llego más rápido, menos corre, y creo que eso también fue como un factor decisivo ahí en el tema de escoger la universidad. Está bien que lo menciones, o sea, no todas las respuestas tienen que ser altruistas y Exacto, sí, por eso te digo, o sea, tiene una parte muy práctica, una parte altruista, pero también una parte práctica y que es bueno mencionar. Y que es cierto, o sea, muchas veces hay móviles como tan profundos como los que mencionas. El primero me parece que es relevante para las discusiones, que tanto son, cuál es el móvil del derecho, al igual que el móvil en muchos casos es un móvil muy personal. Y tú, a través de una experiencia personal, sentiste que podías ser agente de cambio, y el factor práctico me parece brillante. A mí me hubiera gustado haber pensado un poquito más en ese factor práctico, porque ir hasta los Andes no es fácil. Sí, no es fácil.
Y yo sabía que me tenía que ir en bus, o sea, yo sabía que no me iban en un carro, que no me iban a regalar carro, sabía que me iba a tocar hacer la carrera en bus. Entonces sí fue un factor que dije, bueno. Me parece brillante. Y bueno, tú llegaste, empezaste la carrera y dijiste, qué te empezó a ti a gustar? ¿Con qué en cambio chocaste? Porque es que como tú mencionaste al comienzo, derecho es un abanico muy grande. Yo choqué, bueno, en temas de vida, obviamente el cambio de vida es tremendo, pero por ejemplo la Javeriana tenía una cosa y es que nos trataba como alumnos de salón de colegio. O sea, siempre íbamos, éramos un grupo que siempre teníamos las clases juntas, siempre. ¿Mm? Sí. Éramos los mismos de siempre, el salón era generalmente el mismo, ocasionalmente teníamos clase en otro salón o en otro edificio, muy, muy rara vez, y las clases eran creo que de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Wow. Seguiditas, una tras otra, y trin, uno a la una se iba, algo así, de 8 a 1 o de 7 a 1, algo así. Pero todos éramos a las mismas clases, en el mismo salón, en el mismo puesto, entonces era un ambiente muy colegial en ese sentido. Me hacía falta el almuerzo del colegio, que era buenísimo, pero bueno. Ya en materia, digamos, frente a las expectativas de lo que era el derecho, me acuerdo que en primer semestre habían clases que digamos, todavía no entramos como en materia como tal, y creo que eso de pronto me hizo perder un poco sobre cuál es el objetivo de ver estas materias. Fuentes del derecho, teorías filosóficas, ese tipo de materias. Creo que en ese momento no las supe apreciar como debí, ¿sí? Digamos, a mí ahora pues, a veces me gusta leer filosofía y este tipo de cuestiones, yo en la universidad, en esas clases, pues yo estaba de pronto más ávida de aprender como las cosas prácticas del derecho, y como que no logré sacarle el provecho y el gusto a este tipo de materias, ¿no? Entonces creo que eso me desmotivó en su momento un poco, porque de pronto no entendía cuál era su finalidad. Hoy en día digo, ¿por qué no aproveché eso? O sea, si de ahí se desencadena todo, ¿no? El pensamiento, la razón, el cuestionamiento, el escepticismo, de ahí se desencadena el derecho, ¿no? Pero en ese momento no lo vi como tal. ¿Qué materias me empezaron a gustar? Me empezaron a gustar las materias que tenían algún relacionamiento con la economía, por lo que te dije que siempre buscaba ese tipo de enfoque cuando empecé a estudiar Derecho. Entonces me gustaban, me gustaba Derecho Romano, me acuerdo, creo que uno lo empezaba a ver en primer semestre, creo que sí. Me gustaba porque teníamos un buen profesor y ahí uno veía los casos, casi que casos de la vida real, ¿no? Al señor le pasó esto, entonces en esa época había una norma que decía esto, entonces se hacía esto, así, así, así. O sea, te gustaba como ese enfoque súper pragmático. Exacto. La parte muy teórica, muy filosófica en ese momento no le sacaba el provecho que debería. Creo que me aburría un poco en clase en esas materias, pero ya la parte más práctica me gustaba, me parecía muy buena. Obviamente ya más adelante uno empieza a ver materias que uno definitivamente identifica como que por ahí no es lo mío, ¿sí? Por ejemplo, derecho de familia, yo nunca me pude enfocar ahí, como que no le saqué el provecho que debí. Cosas que uno sí debería saber en esta vida, porque uno en algún punto de la vida, uno necesita un abogado de derecho de familia. Y uno dice, ¿yo por qué no puse tanta atención en clase, no? O sea, como que hay otras materias que uno en realidad otras áreas del derecho que uno en la vida llega a necesitar o a utilizar, pero por ejemplo el derecho de familia es algo que uno siempre en algún punto uno lo va a usar, pero para que veas que en ese momento no me llamaba mucho la atención, ¿no? Me llamaba mucho la atención las materias que tenían un enfoque internacional, eso sí, no solamente de contenido económico, sino de todo el tema internacional me llamaba mucho la atención. ¿Y tú tuviste crisis de carrera? Obviamente. Mentiría si diría que no, ¿no? Sí, yo obviamente no siempre fui un apóstol fiel a nuestra carrera. Tuve momentos en los que flaqueé y dije, esto definitivamente como que no es lo mío. A mí en algún punto me llamaba mucho la atención las relaciones internacionales. De hecho, fue una carrera en la que yo debatí mucho si irme por ese camino o por el derecho.
Y siempre fue algo que me hizo ojitos, ¿no? Siempre pensaba de pronto ese camino. ¿Por qué? Porque a veces sentía que de pronto el derecho me iba a atar mucho a una jurisdicción, a la jurisdicción colombiana, y yo tenía ganas de poder tener una carrera con proyección internacional, con impacto internacional, que tuviera que ver con tratados internacionales, eh, y no solamente algo que me circunscribiera al país, ¿no? Que me restringiera mi propia movilidad, ¿no? Entonces creo que uno al comienzo, pues digamos cuando yo era más pequeña, yo me ponía el planteamiento, ¿será que derecho es la carrera? Pero pues yo estudiando inglés, estudiando pues con ganas de viajar, de hacer estas cosas, pero en algún punto, en medio de mi ignorancia, yo dije, no, pero si estudio después derecho internacional ya, puedo trabajar en cualquier sitio del mundo. Error garrafal, eso no funciona así. Pero yo creo que a más de uno le pasó eso. Por falta de conocimiento, por ignorancia, la ignorancia de la ley, ¿no? Es atrevida. Eh, pero entonces ya estudiando Derecho me di cuenta que eso no funcionaba así, entonces sí me cuestionaba si debía cambiarme de carrera, a una carrera que tuviera una proyección internacional. En algún punto también me dio porque quería estudiar diseño, es algo que siempre me había gustado, súper opuesto, pues, algo completamente distinto al derecho, una carrera pues que ya requiere de otro tipo de habilidades. Me planteé mucho pasarme a diseño gráfico, diseño de modas, eh, pero bueno, ya yo creo que el miedo me pudo y siempre supe que igual tenía que terminar porque de pronto igual el derecho me gustaba, entonces decidí continuar con ese camino. ¿Cómo fue ese proceso en Canadá? Y me parece importante hablar del tema porque además, siendo una persona que te dedicas al derecho migratorio, viviste la experiencia de lo que significa ser migrante, ¿no? Y trabajaste y ejerciste en Canadá. Cuéntame un poco esa experiencia entre el proceso del LLM, entre el lugar donde trabajaste, tu experiencia como migrante. Bueno, yo llegué a Canadá a a finales del 2007. Yo ya me había graduado, me acababa de graduar, me había graduado en diciembre de ese año, o sea, a mediados de diciembre, y a finales de diciembre estaba en un avión para Toronto. Yo llegué allá no llegué allá con planes de estudiar de manera inmediata, yo me fui allá a vivir. O sea, yo no me fui allá con ya un cupo en una universidad para hacer el LLM. Yo me fui allá a vivir, yo me casé acá en Colombia. Mi ex esposo es colombiano, pero tenía la nacionalidad canadiense por su abuela. Entonces ambos decidimos terminar las carreras. Él no estudió Derecho, estudió Literatura, también en la Javeriana, y nos fuimos a Canadá a vivir, a empezar una vida nueva allá. Sabía que quería hacer el LLM, me mortificaba no poderlo hacer de manera inmediata, pero pues tocaba generar como historia crediticia en el país para poder hacer el préstamo y préstamo en un banco con el Estado y poder estudiar, ¿no? En realidad nosotros nos fuimos con lo que reunimos de la fiesta de matrimonio y no se diga más, o sea, no había un peso más. Yo llegué allá y al cabo de un mes logré conseguir trabajo. Empecé a trabajar en Greenberg Turner, una firma de migración global corporativa que más adelante, pues ahora es parte de KPMG. ¿Cómo llegué a la firma? Bueno, allá en Canadá son muy buenos en ayudar a los inmigrantes digamos, con su llegada al país, y dentro de los programas que tienen, hay programas en los que te puedes inscribir y te enseñan a buscar trabajo. No es que te consigan trabajo, te enseñan a buscar. ¿Cómo te enseñan? Te enseñan a preparar tu hoja de vida al estilo canadiense, te enseñan a ver dónde están digamos, las bases de datos con, digamos, los sitios donde tú quieres trabajar. Yo lo que hice fue que bajé una base de datos de todas las firmas de abogados de Toronto. Miré empecé a filtrar cuáles tenían una práctica internacional o que cupiera algo de internacional. Luego de este filtro, filtré por socios. Decidí que no iba a mandar mi hoja de vida a recursos humanos ni a sitios donde estuvieran, ni a búsquedas de empleos. Busqué socios y uno a uno le empecé a escribir.
Pero esto me parece muy importante, muy interesante. Dijiste, no voy a apuntarle a recursos humanos, voy a apuntarle a los socios. ¿Por qué? Claro, porque mira, recursos humanos generalmente tiene como unos lineamientos muy claros. Ellos se basan generalmente es en cuando le dicen necesitamos que consiga personas con estos perfiles. Trun. Cumple con el perfil, entra a la entrevista. No cumple con el perfil, hoja de vida desechada. Yo no iba a cumplir con el perfil de ningún job posting que hubiera por ahí. ¿Por qué? Porque pues una firma, ¿a quién van a buscar? Un abogado canadiense o un paralegal canadiense. O sea, yo no tenía un título canadiense en lo absoluto. Entonces, sabía que me iban a descartar la hoja de vida de inmediato. Iba a terminar trabajando en Starbucks. Dije, no. ¿A quiénes uno puede persuadir de alguna manera? Pues a los dueños. A los dueños. Entonces, pues, en cualquier negocio, o sea, si uno quiere negociar la compra de algo, con el dueño. O sea, todos con los dueños. Entonces, salvo que tú estés en un proceso de selección y este tipo de cuestiones, ya después te mandan a recursos humanos, hacen un trabajo impecable, pero mi punto es que recursos humanos en el momento maneja son perfiles que le está pidiendo la firma, con unos perfiles muy puntuales. Dije, yo por acá nunca no veo la mínima posibilidad que mi hoja de vida suba. ¿Y para qué voy a buscar que recursos humanos me suba a la visibilidad de un socio si ya tengo el email y puedo proyectarme directamente al socio? Entonces, pues, ¿para qué irme a hacer filas si me puedo saltar toda la fila? ¿No? O sea, fue como lo vi en ese momento y creo que me funcionó. Fui a entrevistas en varias firmas. No me lo esperaba. Yo dije, esto no me pasa ni en Colombia. ¿Por qué? Porque es que uno no busca el trabajo así. Uno busca es cuando uno ve que hay una vacante. Uno se enfoca en las vacantes. Yo no hice eso, porque sabía que nunca iba a encajar en las vacantes. Entonces, nada, varios socios me respondieron. La gente en Canadá es muy linda y ellos te responden los correos. La gente no tiene esos aires de grandeza que no respondo el correo porque soy socio, soy muy importante, y esta vieja que acaba de llegar ¿de dónde? Colombia. O sea, no, la gente te responde los correos, entonces eso es bonito. Y hasta que llegué a Greenberg Turner, y fue, mira, no estaban buscando a alguien, pero manejaban una práctica de derecho migratorio corporativo. Y dentro de esa práctica tenían, pues de hecho la firma solo se dedicaba a derecho migratorio, tenían la práctica de migración Estados Unidos, migración Canadá y migración global. Y en migración global manejaban mucho Latinoamérica. Y tenían un equipo de abogados latinoamericanos que se encargaban de coordinar este tipo de asuntos. Y no estaban buscando a nadie, pero les gustó mi perfil. Imagínate, así terminé entrando a trabajar allá. Y así empezaste a trabajar en Y ahí empecé de una. O sea, mi trabajo me pusieron los no sé cuántos expedientes con pasaportes de personas que tenían que viajar ya y tocaba sacarles una visa para Brasil, otra para China, otra para Colombia. Y yo, oh por Dios, no sabía ni prender el computador porque era Mac y en esa época uno no tenía computador Mac y no, o sea, me iba muriendo yo de la angustia. Pero aprendí un montón, aprendí normas de diferentes países, a coordinar con otras personas, ¿no? La parte de la coordinación, no solamente con personas dentro del equipo, ¿no? A coordinarnos cómo vamos a hacer los procesos. Tenemos el pasaporte de una persona que va a hacer un tour por todas partes y tenemos que sacarle visa en todas partes, sino a trabajar con oficinas de abogados de diferentes partes del mundo, ¿no? Porque en realidad el trabajo era de coordinación legal. Entonces, eso fue un trabajo muy importante porque creo que a veces yo lo hice al revés, ¿no? Porque uno generalmente empieza de lo pequeño a manejar como las particularidades de un tema legal y en la medida que tú vas escalando, vas coordinando. Y yo, plum, me boté de una coordinación de procesos de migratorios globales y no sabía ni el proceso migratorio colombiano, imagínate. Entonces, me iba dando menos de China, menos de Brasil, me iba dando a mí un infarto. Pero fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí un montón, además compartir con abogados de diferentes partes del mundo ya de entrada, sin ni siquiera haber tenido que pasar por el LLM, me pareció espectacular. Había abogados de Brasil, abogados de Bolivia, abogados de Venezuela, y de Europa, de diferentes partes de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces ya era un ambiente que yo no me esperaba encontrar desde mi primer trabajo, ¿no? Yo dije, no, yo voy a empezar a hacer, no sé, que me vaya por bien, asistente o recepcionista en una firma de abogados y de ahí uno va viendo.
y me fue mucho mejor de lo que había esperado. O sea, fue una oportunidad muy grande que fue la oportunidad que me metió en el camino del derecho migratorio, una práctica que jamás pensé que existiera cuando estaba en la universidad, menos de ahí saltar a la parte de la coordinación legal, que eso sí que menos te lo iban a enseñar en la universidad en ese momento. Me impacta que llegaras además de esa forma, ¿no? O sea, tu historia me parece muy importante tenerla presente porque uno de estudiante tiene concepciones muy estáticas sobre cómo va a funcionar la vida profesional. Hago esto, entonces después esto, como si fuera muy mecánico. Tú hiciste todo al contrario. O sea, todo lo que normalmente uno recién graduado con el miedo y demás no hace, tú lo hiciste. No voy a escribir a recursos humanos, no voy a irme de una vez con los socios. No, yo no. Y terminaste trabajando en las grandes ligas realmente. Sí, yo creo que, mira, a veces uno se encasilla mucho por temores y por pasos que te ponen, digamos, la sociedad, o bueno, son pasos que son recomendables, ¿no? A mucha gente le funciona. Primero haces esto, luego haces esto, luego haces esto, luego esto. Pero a veces uno tiene que empezar a pensar fuera de la caja. Eso sí es vital porque el camino tuyo va a ser muy diferente al camino de tus compañeros y así, la vida de cada persona es diferente. Si tú sigues ese tipo de estándares, siempre te vas a comparar y vas a vivir amargado, porque pues la comparación con otra persona, si no estás un paso más adelante en ese esquemita que te plantearon, pues te vas a sentir frustrado, ¿no? Entonces tú tienes que entender que el camino tuyo puede empezar en otro momento, distinto. Yo al tiempo, por ejemplo, estaba comenzando mi matrimonio, era un momento que, digamos, a mucha gente le tocó, fue más adelante. Eh, los caminos de cada persona son distintos, definitivamente. Y pues a veces no es necesario pasar por ciertos pasos en fila, sino que puedes saltártelos después de volverte. Cada camino es distinto, ¿no? Cada camino es distinto. Y es importante, creo yo, no encasillarse en esos pasos necesariamente. Tomarlos como guía es importante, es bueno, no hace daño, pero pensar que tu camino puede ser diferente. Me encanta esa postura y eso me lleva a pensar, entonces, ¿por qué elegiste el LLM? Porque, digamos, algo, y lo planteaba también con Laura en los Andes, es algo que es parte de los estereotipos del estudiante andino, porque es la visión que tenemos de muchos profesores, de muchas personas después en el trabajo, y como si fuera también un prerequisito, pero de vida, un prerequisito de vida, ¿no? Exacto, es como hace parte de eso, hay que chulearlo, pero muchos no se hacen la pregunta reflexiva de ¿por qué y para qué? Sino que toca hacerlo y si no lo haces, más o menos estás por debajo de tus compañeros, ¿no? Y de hecho, mira, el mundo en la firma es así. O sea, generalmente en las firmas hay un plan de carrera en el que están los abogados y son los pasos, ¿no? A veces te lo dibujan como una escalerita también, sí, literal. Entonces, y dependiendo también, esas son cosas que te van dando puntos para que te pongan, digamos, en cierto nivel, si eres abogado junior, intermedio, senior, director o socio. Hay unos caminos que se deben llevar a cabo no solamente dentro del proceso laboral, ¿sí? De trabajo y adquisición de experiencia, sino que también hay estos pasos académicos. ¿Sabe inglés? ¿No sabe inglés? ¿Tiene especialización? ¿No tiene especialización? ¿Tiene el LLM? No tiene el LLM. ¿Hace parte de la barra de otro estado o no hace parte de la barra? Esas cosas te van dando puntos o te van quitando puntos para poder subir en tu carrera dentro de la firma. Entonces, digamos, sí es algo que es válido tener en cuenta por esa razón, pero que yo necesitara un LLM en ese momento, no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo una cosa completamente distinta y yo ya estaba en una experiencia que se lleva más allá, o sea, mucho después de tener de uno haber adquirido el LLM. ¿Por qué lo hice? Porque uno tiene ese chip de colombiano, ese chip del cartón que uno le metieron en nuestro país y uno tiene, o sea, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, a mí se me metió en la cabeza, yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. También que yo estaba en ese momento ávida de aprender. A mí siempre me ha gustado aprender cosas, me gusta estudiar. Después del LLM hice acá una especialización en Derecho Laboral. Me gusta estar aprendiendo, me gusta la academia. En realidad me gusta estar en un salón, sea enseñando, sea aprendiendo. Me parece que eso es enriquecedor para el alma. Así uno no tenga en mente
es que el propósito de esto es entrar a trabajar en tal sitio o tal cosa, no, el propósito es aprender algo nuevo. Me parece bonito. Y era algo que yo quería, yo ya me hacía falta, sentía que yo ya llevaba mucho tiempo sin estudiar y sentía que quería aprender cosas nuevas. Quería intentar hacer ese acercamiento de nuevo al derecho económico internacional. Y llegó un punto en el que yo acababa de tener a mi hija, y en Canadá las licencias de maternidad son de 1 año. Y me parecía como por salud mental, no solamente, digamos, estar enfocada como en los temas del bebé, sino también darme un espacio para mí. Y me quería dar ese regalo, un espacio para mí, para hacer algo que me guste, pero que a la vez sea enriquecedor para mí a futuro. Y me pareció que el LLM era algo que yo siempre había querido, siempre había puesto un hold porque que la historia crediticia, que el trabajo, una cosa o la otra. Y fue el momento ideal para mí. Creo que cuando es el momento ideal, todas las puertas se te abren. Es increíble cómo el universo conspira cuando es el momento ideal para uno. Y en ese momento todo se me dio en 1 semana, casi que en 1 semana fue que yo terminé estudiando la maestría. Antes había hecho 1000 intentos y todos me fracasaban, algo pasaba, pero cuando fue ese momento, todas las puertas y todo se me abrieron, todo me fluyó. Y sí, casi que fue en cuestión de 1 o 2 semanas que terminé matriculada. Una locura, con un bebé de 3 meses, ¿no? Eh, Sola en Canadá y sin tener niñera ni cupo en guardería. Yo dije, Dios mío, ¿yo qué acabo de hacer? O sea, ya pagado eso, ya no había vuelta atrás. Entonces, más cara la maestría. Bueno, también yo lo vi como un punto de partida porque yo siempre tenía como esa inquietud de yo quiero volver a Colombia. Y volviendo al tema del país del cartón, yo decía, si yo vuelvo a Colombia, es muy probable que empiece en una firma y va a ser inaceptable que yo viviendo tanto tiempo fuera del país, siendo además canadiense, que no haya hecho el LLM. Sentía que me iban a castigar acá, me iba a pegar una castigada por no haberlo hecho si me volví a Colombia. O sea, si me vuelvo a Colombia, tengo que volverme con el LLM. O sea, no hay posibilidad pues que sea vista yo con buenos ojos de haber estado viviendo por fuera y no haberlo hecho. Entonces, habían todas esas aristas ahí que me empujaron de alguna manera a hacer la maestría, y creo que fue una de las mejores decisiones que tomé. Aprendí cosas bonitas, conocí profesores espectaculares, aprendí de temas que hoy en día no ejerzo lo que en realidad es lo que yo estudié allá, pero me encantó aprender, investigar. Creo que me ayudó mucho emocionalmente en ese punto cuando uno pues está con un niño solo en el país, pues me dio eso, me alimentó mi alma de alguna manera, y conocí gente muy bonita que son hoy en día mis mejores amigas todavía. Nos hablamos muchísimo y viven en Toronto, y son mis amigas que adoro y amo. La saqué fue de ahí, de esa maestría. Entonces, esa maestría me dio mucho, en realidad. Me alegra mucho que hables de esto porque normalmente pasa, vuelve y juega, tú eres la excepción a la regla y es importante que se abran espacios para que personas, estudiantes sobre todo, entiendan que hay excepciones a la regla. Tú lo viste como un regalo para tu alma cuando otras personas hablan de su experiencia en el LLM y sufren y no pueden ni dormir y la competencia conmigo misma. Y en tu caso fue todo lo No, mira, y para mí el reto era tenaz porque con un bebé de 3 meses, yo te lo juro que yo nunca había cargado un bebé hasta que me dieron el mío. No, o sea, yo nunca había cargado a un bebé en mi entera vida, y el primero que me pasan a mí a cargar es el mío. O sea, me tocó aprender todo de ceros, pero tener que estudiar, digamos, cualquier persona pues diría, uy, qué pereza, uno vive agotado, sí, el cansancio, llegar a estudiar las clases y el bebé. Mira que yo me podía trasnochar 3, 4 de la mañana estudiando y lo disfrutaba. O sea, como que yo lo necesitaba, o sea, necesitaba hacer eso y tenía una sed por aprender, por estar en clase. Y yo creo que mis compañeros podrán decir que yo era de las más intensas, siempre preguntándole al profesor, alzando la mano, queriendo ahondar más en un tema o en el otro, porque lo quería hacer de corazón. Lo que te decía era para el alma, no era por cumplir un requisito necesariamente en ese momento, un requisito para escalar dentro de una firma o para algo, era algo que lo necesitaba estar en el mundo académico en ese momento. Y tú, pensando en volver a Colombia, ¿nunca pensaste en la academia como un plan de vida?
Pues la verdad, siempre sentí que me faltaba mucho para llegar a la academia, para llegar a ser profesor. Siempre sentí que me faltaba muchísimo. Y dije, pues me parece algo espectacular, pero dije, yo todavía no estaría preparada, yo siento que todavía me falta mucho para poder aportar, más que en ese momento, pues mi enfoque era más que todo el derecho migratorio, y pues ese era un tema que no tenía mucha incidencia en Colombia todavía. De hecho, pues tú sabes que pues, el primer curso de derecho migratorio es el de los Andes. Antes de eso, pues porque no, o de pronto desconozco si hay alguna universidad que hiciera algo en esos temas. Sí, no, y en Colombia no había nada. O sea, y eso me lleva entonces a preguntarte, llegas a Colombia y dices, quiero una firma, pero quiero derecho migratorio en Colombia. ¿En qué año llegas? Empecemos por eso, porque es relevante pensar la etapa en la que estabas y en la que estaba el país para saber a qué te enfrentabas. Listo, mira, yo llegué ahí, empecé como en el 2015 más o menos, pero yo llegué ya con trabajo en mano. ¿Cómo fue la historia? A mí se me empezó, yo ya tenía el bicho en la cabeza de me quiero volver a Colombia y ese bicho empezó a crecer y a crecer. Cuando sentí que ya hice mi checklist de las cosas que quería hacer en Canadá, sentía que me tenía que devolver. El olor a la guayaba, como dice eh, García Márquez, no sé qué habrá sido, pero sentí un deseo que era más grande de lo que... Era un deseo muy grande de volver a Colombia, un llamado. Y a mí cuando se me meten esos llamados en la cabeza es que no me los saca nadie. Es horrible. Entonces, yo tenía mi buen trabajo, en ese momento estaba trabajando en EY como coordinadora de migración global senior. Eh, Estaba muy bien allá, tenía mis amigos, vivía bien, tenía mi hija, vivía bien mi esposo, pero se me metió el bicho de me devuelvo a Colombia, pero yo decía, ¿en qué voy a trabajar yo en Colombia? Si mi experiencia es inmigración global, sí, o sea, eso en Colombia no. Dije, pues me tocará buscar qué soft skills tengo y de pronto tratar de ver cómo los aplico, pero pues era una cosa loca que yo me quiero devolver. Yo intenté hacer transferencia, que me transfirieran desde EY de Toronto a las oficinas de Colombia. No fue posible. Lo intenté por todos los medios, no fue posible. Entonces yo empecé a mandar hojas de vida, así como hice en Canadá. Busqué las firmas, porque dije, pues lo que yo sé, yo siempre estaba en firma, pues empecemos por firma, ¿no? Y de pronto in-house no tengo mucho que ofrecer, siendo un abogado de in-house, de pronto en firma, pues es donde más el tema que sé es migratorio, entonces pues busquemos firmas en derecho, que manejen derecho migratorio. Yo conocí a Brigar Urrutia desde que trabajaba en KPMG porque nosotros contratábamos a Brigar para los temas colombianos. O sea, era nuestra firma amiga en Colombia. Entonces siempre hubo como esa cercanía con Brigar. Pero tomé el mismo approach que hice en Canadá. Dije, bueno, dudo que salga una vacante, se necesita abogado en temas migratorios, pues lo veo como muy remoto. Dije, busquemos a los socios de las firmas. Hice exactamente lo mismo y de todos me respondieron, hice entrevistas en muchos sitios, las cuadré, ¿no? Las cuadré y me vine para Colombia 3 semanas, pedí vacaciones allá en EY y me vine para Colombia 3 semanas en las que hice los procesos de selección. Eh, Finalmente, pues bueno, terminé trabajando en Brigar, empecé a trabajar el año siguiente, o sea, yo llegué como en diciembre, más o menos en febrero empecé a trabajar ya formalmente en Brigar. Eso fue ya 2015 creo que fue, sí, 2015 ya empecé formalmente. Y ahí empecé a trabajar en Brigar con una expectativa de ayudar al crecimiento de la práctica migratoria. En ese momento, pues la firma empezó a pasar un momento, digamos, que yo sentía que podía tener una proyección global más grande y yo venía con estas ideas y digamos, con esta visión internacional de Toronto y quería traerla acá a la firma. Y bueno, desde ahí hemos estado en la firma haciendo como temas no solamente una práctica de derecho migratorio, netamente tema migratorio, sino un tema migratorio que involucra temas laborales, un tema más o menos en compliance en temas de lo que debe hacer un extranjero
cuando está en el país y está trabajando, que no es solamente un tema de una visa, sino saber si está en cumplimiento de otras regulaciones en temas, por ejemplo, de permisos profesionales, en temas laborales, digamos, los esquemas de contratación que traen desde el exterior son unos esquemas que acá no necesariamente encajan dentro del sistema colombiano porque por ausencia de regulaciones. Y digamos, como tener poder decirle al cliente, mira, esto tiene una incidencia tributaria, este esquema que tienes puede traer unos efectos tributarios no deseados, es mejor que los analicemos y hacer todo este análisis laboral y tributario con ayuda de otros equipos, digamos, con ayuda del equipo tributario, para poder finalmente ya darle la visa a una persona. Entonces, digamos, es algo que no sé si creería que en ese momento no estaban haciendo otras firmas, y es algo que empezamos a implementar en la firma y con lo que me he sentido muy satisfecha. Es que es importante hablar de esto porque, claro, las personas piensan tras de que, tal y como lo hablaba con Laura, es un tema todavía muy místico en el país, derecho migratorio, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿No? Y es un conjunto de áreas. No está en el radar muchas veces el derecho migratorio corporativo. Entonces, que tú hayas encontrado pues, esa posibilidad de tener un campo es importante, y es importante también entender que eso también es migración. Siempre, desde que yo estaba en Toronto, Colombia siempre fue un destino. Digamos, más o menos desde que se acabó como la era del terrorismo y se empezaron a ver políticas en el país de atracción de inversión extranjera. Y digamos a fortalecer esas relaciones generalmente en el inicio con Estados Unidos, nada a poner a Uribe, ¿no? En este caso, pues que digamos él sí fortaleció, sí algo que hizo fue fortalecer como esa confianza en el país, ¿no? Frente al mundo extranjero. Esas políticas empezaron a traer toda esta inversión extranjera, con lo que las cosas no llegan solas, los servicios no llegan solos, sino que llegan con personas. Entonces, desde ahí siempre empezó a haber un ruido en el mundo migratorio. ¿Qué pasa? Que la ola de la migración venezolana, que fue la que trajo toda la atención al mundo migratorio acá en Colombia, pues llegó mucho después, pero en ese momento sí habían, digamos, movimiento migratorio por todos los temas de inversión, de inversión acá en el país. Entonces, sí había un sistema migratorio muy similar al que tenemos ahora. En realidad, pues no voy a decir que haya sido los cambios hayan sido dramáticos. Es muy similar a lo que tenemos ahora. Siempre estaba ahí. Entonces, siempre lo hemos tenido ahí, más que en ese momento también existía la situación de ahora que llegan personas con unas ideas de contratación que no necesariamente funcionan acá en Colombia por nuestra normatividad laboral. Había más resistencia frente a las regulaciones locales, entonces sí era importante como desde ese comienzo poder hablar con los clientes, avisarles sobre los riesgos que sus esquemas de movilidad podrían traer en el país por la ausencia de regulación. No es que ya tengamos las regulaciones, no las hay más jurisprudencia de pronto, pero falta un desarrollo muy grande en ese camino. Creo que el gobierno se ha enfocado mucho como en tratar de controlar el tema de la migración venezolana, que es una migración distinta, y creo que ha abandonado de pronto un poco como la implicación que tienen los esquemas de movilidad a nivel global, cómo poderlos enmarcar acá en Colombia y armonizar las legislaciones laborales y tributarias para que sean amistosas esos esquemas y no toque hacer tantos malabares para cubrir riesgos potenciales y de todas maneras asumir algunos riesgos para poder traer un extranjero sin que pierda, por ejemplo, un paquete de beneficios en su país de donde venía, digamos, de contratación inicial. Entonces, falta un desarrollo normativo frente a eso, porque creo que el gobierno de pronto ahorita se ha enfocado mucho con el tema de Venezuela y con toda razón. Es el problema que tenemos, es un problema que no se ha podido abordar de una manera a la misma velocidad que están pasando los hechos. Entonces, creo que los esfuerzos se han encaminado por ese lado, el otro lado ha quedado un poco abandonado todavía. Claro. ¿Y cuáles han sido ha variado el perfil de nacionalidades de inmigrantes que ingresaron cuando tú empezaste a trabajar en el 2015 a los que están llegando ahorita? ¿Has visto algún tipo de cambio? Pues en realidad, mira, la migración, yo estoy en un ambiente muy corporativo,
Nuestros clientes son multinacionales, básicamente. También uno atiende personas naturales, pero bueno, entonces tú piensas de dónde están las multinacionales desde el 2015 hasta esta época. Básicamente en los mismos sitios, en los países más desarrollados, ¿no? Entonces el perfil en general han sido lo mismo, personas que vienen de compañías que están en Estados Unidos, en Europa, y luego nos movemos un poco más a los países donde está la mano de obra, ¿sí? Que eso siempre ha sido donde están los hubs también de desarrollo tecnológico y donde salen todos estos técnicos. Entonces estamos hablando de personas de India, ¿no? Todos los ingenieros de sistemas, todos los técnicos, pues generalmente están contratados en India. China, por producción. Entonces generalmente esos son como los perfiles. Compañías de infraestructura colombiana, quienes se ganan los proyectos, generalmente compañías italianas o españolas, ¿no? Entonces también uno recibe como ese perfil acá, ¿no? Pues es una cantidad de personas que mandan en masa, por decirlo así, de España, donde salen los proyectos de infraestructura del país. Generalmente esas compañías pues tienen esas raíces desde allá. Compañías de Estados Unidos, lo que te digo, Europa, y compañías que si bien tienen sus headquarters en estos países, su mano de obra la tienen generalmente donde te digo, China, India. Esos son los perfiles que siempre he visto, no he visto como un cambio. Obviamente también ha habido un cambio también con el incremento de migración venezolana también en este aspecto laboral. ¿Por qué? Porque cuando empezó a pasar toda esta situación política en Venezuela, que empezaron a cerrarse las multinacionales que habían en Venezuela, generalmente lo que hicieron estas compañías fue trasladarse a Colombia. Entonces hay muchas multinacionales que inicialmente tenían su hub en Venezuela y empezaron a moverse a Colombia por todo el tema político y pues se trajeron a sus trabajadores de allá. Entonces tenemos muchos clientes que se movieron y empezaron a traer a toda su mano de obra venezolana. Entonces ya es un perfil venezolano distinto, ¿no? Al que estamos hablando del tema del migrante con el PEP, el migrante pues que tuvo que salir de su país despavorido sin tener un trabajo acá en Colombia. Este es un perfil diferente, pero sí se incrementó también el número. Bueno, Diane, cuéntame, ¿tienes algún caso presente en tu ejercicio profesional trabajando en Brigario Urrutia que te haya llamado la atención en tu trabajo pro bono? Porque tengo entendido que en Brigario Urrutia realizan trabajos pro bono y creo que estos son espacios interesantes porque cortan un poco con el trabajo mecánico que en algunas ocasiones se puede llegar a presentar en el mundo del derecho migratorio corporativo. Mira, han salido como muchos casos de pro bono, más que todo de investigación, para sus fichas técnicas, para fundaciones y compañías que quieren saber cuáles son los pasos para poder contratar a un venezolano, cuáles son los caminos que deben seguir para regularizarse. Pero también han salido como este tipo de asesorías así más dirigidas a poblaciones vulnerables que no saben cómo acceder a sus derechos mínimos precisamente por la ausencia de tener un estatus migratorio. Y dan una satisfacción inmensa, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco asesoramos a una fundación que recibe niñas de familias de bajos recursos y ellas, pues que las niñas terminan su jornada académica y no tienen a dónde llegar porque sus mamás están trabajando, ¿no? Sus padres están trabajando y pues pueden ser víctimas de muchas cosas, ¿no? Una niña sola en la casa, una niña pequeña sola en una casa, pues no es bueno, y esta fundación les ofrece un espacio para que ellas puedan llegar, comerse un snack, hacer la tarea y estar a salvo hasta que sus padres lo recojan. El problema de esta fundación es que no sabían cómo poder recibir a niñas venezolanas que no tenían documentos, no tenían un mecanismo de identificación. ¿Por qué? Porque, pues digamos, porque es importante, porque estas niñas tienen que estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social, en salud, no solamente especialmente en el tema de salud, y no así sea el subsidiado o el contributivo, pero pues para estas compañías es importante para estas fundaciones es importante que las niñas tuvieran algún tipo de cobertura, porque si a las niñas les pasaba algo estando dentro de la fundación, ¿quién iba a responder por ellas? ¿Sí? Entonces, pues era, ¿recibo a las niñas o no? ¿Qué hago? ¿No? Estas niñas pues no tienen, no sé si tienen documentos adecuados, no sé. Entonces, digamos, este tipo de asesorías es compleja porque uno quiere ayudar a la fundación a que no se meta en problemas, ¿no?
Digo, te vas a meter en problemas si la niña no está afiliada. Si esa niña se escalabra por ahí jugando, pues ni la tenías tú, pues el problema, pues podrías tener tú un problema como fundación, pero al tiempo es como si le digo no reciba a la niña, no la reciba, pues también qué pesar, porque estas niñas pues son niñas que están vulnerables, ¿por qué? Porque no tienen un estatus migratorio que les permita acceder a seguridad social, que es el problema que hay con los venezolanos en este momento. No tienen, lo mínimo que uno tiene derecho en este mundo es a tener un mecanismo de identificación para poder acceder a cualquier derecho, ¿no? Son niñas que no existen en el sistema. Entonces, estos son los casos que te ponen a pensar de cómo le das la vuelta para que, uno, la fundación no se meta en problemas, dos, que las niñas puedan acceder a estos servicios tan bonitos que prestan estas fundaciones. Entonces, son los casos que me parecen lindos, te ponen a pensar. Son muchas contingencias, envuelven muchas áreas del derecho, no solamente el tema migratorio, como ves. Son los casos bonitos, ¿no? En los que también uno se da cuenta, Dios mío, acá falta mucha regulación en este país, en este tema. Falta mucho que hacer, o sea, falta mucho que hacer. Claro, y en relación con lo que tú dices, hay un tema en particular que puede llegar a ser un obstáculo y es la palabra discrecionalidad. No sé si tú supiste del caso el año pasado de Miguel Ángel Reina, el trabajador de Rappi, que fue expulsado de Colombia. Ponen en evidencia situaciones en las que tú ves ese límite delgado entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Este caso es muy triste porque además lo expulsaron. Y es que mira, el problema que tiene el sistema sancionatorio, el sistema migratorio sancionatorio colombiano no ha tenido mucho desarrollo. De hecho, hay un proyecto de ley que salió en julio del 2019 en el que uno guardaba la esperanza que pudiera ser más desarrollado, dándole más garantías a los extranjeros, y en realidad parece es una compilación Dios me perdone, parece una compilación de las normas que ya tenemos, con unos cambios sutiles, pero en realidad de pronto pues es una apreciación muy superficial mía, pero me parece que le falta darle garantías a los extranjeros y cerrar unas brechas, unos vacíos que siguen estando ahí. ¿Por qué te digo la gravedad de este caso? El caso de este señor fue que lo expulsaron del país. ¿Por qué es tan grave la expulsión? En el sistema migratorio hay una graduación en los niveles de la sanción dependiendo de la infracción migratoria. Y digamos, la expulsión es la sanción más gravosa que hay. Digamos, hay unas sanciones que son económicas por incurrir en infracciones leves y moderadas. Luego sigue la deportación por haber incurrido en una infracción grave. Y luego está la expulsión por haber incurrido en una infracción gravísima. Lo que yo he visto en estos últimos tiempos es que a los venezolanos les están aplicando la expulsión, siendo la sanción más grave, de manera deliberada y saltándose de pronto de alguna manera todos los efectos que puede traer la expulsión para un ser humano. Es que mira, lo que yo te digo es que la expulsión del país puede ser algo mucho más delicado que una sanción penal. Y el problema con la expulsión es que no admite recursos. Por ejemplo, si a ti te deportan, tú puedes interponer recursos, una expulsión no. Y no hay una investigación detrás de esto. No, por ejemplo, al señor de Rappi, a este señor dijeron que este fue el que lo filmaron porque que estaba filmando la casa del presidente. Ni siquiera la casa, la entrada al conjunto, un conjunto que tiene yo no sé cuántas casas, para empezar, ¿no? Porque pues nadie dice que el señor se metió al conjunto, sino que filmó el conjunto por donde estaba entrando el carro, y le aplicaron la sanción más grave. Dicen que pues él estaba poniendo en peligro la seguridad nacional, pero pues hubo una investigación, pues yo no sé, eso como que fue muy desconocido el tema, pues ese expediente pues no es de conocimiento público, uno no lo puede ver, pero pues no parecería ser que el señor le hubieran hecho una investigación. Si hubiera sido tan grave, pues el señor estuviera en la cárcel, ¿no? Lo hubieran judicializado. Si lo que el señor hizo fue tan grave, el señor estaría judicializado, ¿o no? Pero no fue tan grave y lo expulsaron de todas maneras. Entonces, es ahí donde uno dice, por Dios, ¿hasta dónde la expulsión? O sea,
La expulsión tiene que ser un tema que vaya más allá de la discrecionalidad, que tenga una motivación, porque es que el mismo sistema sancionatorio nos dice que las sanciones deben medir los principios migratorios, y hay unos principios que nos hablan de la legalidad, de la tipicidad, de la favorabilidad y de la buena fe. ¿Qué favorabilidad y buena fe vemos en esto? ¿Dónde está el debido proceso? Falta mucho desarrollo, falta que el tema migratorio tenga más armonía con otras áreas del derecho, por ejemplo, este tema con el derecho penal, que tenga una armonía ahí, porque bueno, también uno dice, pues si lo judicializan no lo pueden expulsar, porque cómo lo meten a la cárcel si además amerita expulsión, o sea, lo uno, lo otro. Hay incongruencias, hay zonas grises, pues que falta ahí un desarrollo del legislador. Y en el derecho migratorio corporativo, ¿cuándo has visto, o sea, tienes algún ejemplo de justamente esa tensión entre la discrecionalidad y la arbitrariedad? Todos los días de la vida. Mira, todos los días de la vida pasa que, digamos, ya en el mundo corporativo lo más grave que te pasa es que cuando te están haciendo un análisis de visa, están estudiando una visa, pueden aprobarla o pueden pedirte información, requerirla porque necesitan información adicional, pueden inadmitirte la solicitud porque consideran que no cumples con los requisitos, entonces te la inadmiten, pero puedes volver a pedir otra visa cuando quieras, o te rechazan la solicitud, que es lo más horrible del mundo, porque si te rechazan la solicitud de visa no puedes presentarte sino hasta dentro de 6 meses. Si tú tienes un trabajador que llegó acá al país, dejó su casa, vendió su casa, sacó a los niños del colegio, la esposa renunció al trabajo, llegó acá y le rechazan una visa, no puede presentarse en 6 meses, ¿tú qué haces con ese trabajador que dejó todo? El señor no puede trabajar legalmente. ¿Y tú qué haces con todos los perjuicios que esta persona tuvo por no poder trabajar y dejó toda su vida allá? O sea, digamos, en el mundo corporativo eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y pasa que te rechazan a veces las cosas en virtud de la discrecionalidad. Y a veces la discrecionalidad se basa en que te piden requisitos adicionales a lo que pide la norma para poder hacer un estudio de visa. Y estos requisitos a veces tú los miras y dices, este requisito que están pidiendo no es en realidad para corroborar el cumplimiento del criterio de elegibilidad de la visa, sino que son caprichosos. Y uno dice, cuando la autoridad migratoria te pide información adicional en virtud de su discrecionalidad, debería ser para verificar que cumples con el criterio de elegibilidad. Pero a veces piden cosas que no tienen nada que ver con con el tipo de visa o para demostrar que cumples con esta elegibilidad, y te pueden inadmitir o rechazar una solicitud de esa manera. ¿Y a quién le puedes llorar? A nadie, porque estas decisiones no tienen recursos. Y digamos, en temas de tutela acá hay una debilidad por parte de los jueces que a veces tienen miedo de ir en contra de una autoridad que sienten que tiene más conocimiento que ellos y fallan unas decisiones con un análisis muy superficial de los derechos que están sobre la mesa, ¿no? Los derechos a la unidad familiar, por ejemplo, al debido proceso, y se saltan esto, no hacen un análisis profundo, creo que es por miedo, porque están autoridades migratorias que ellos sienten que tienen el pleno conocimiento y es desconocimiento de caso, no hay jurisprudencia en la que ellos se puedan basar tampoco, es muy poquita. Entonces, de ahí que esa discrecionalidad y esa soberanía se torna caprichosa, y es con lo que tenemos que luchar los abogados que trabajamos en estos temas en el día a día. Es imposible que una persona que escuche estos dos podcasts no quede con un desazón y un sentimiento de desazón a que nos enfrentamos cuando hablamos de derecho migratorio, cual sea que sea el área. Me encanta que tú puedas hablar desde tu perspectiva, porque también te enfrentas a diario con un sistema que sigue encontrando la manera de entenderse como un país que hoy en día es receptor de inmigrantes. Yo creo que todavía no ha resuelto. Sí, pero pues es que es bueno hablar de esto, no solamente porque es que acá en Colombia hay una percepción que el derecho migratorio es, yo presento una foto, lleno un formulario, me dan una visa, ¿dónde está el input del abogado acá? Eso lo puede hacer cualquier persona, eso es un trámite. Entonces, es bueno mostrar esto porque en realidad eso no es solamente un trámite. Es como, por ejemplo, el derecho tributario no solamente llenar una declaración de renta.
Y es bueno romper con ese estigma que tiene el derecho migratorio para mostrar que hay mucho más allá de llenar un formulario y presentar una foto. Y es gracias a eso también que, pues digamos, los abogados tenemos trabajo en esas áreas, ¿no? Y ahí es mucho donde los abogados podemos hacer, hay mucho campo dentro del derecho migratorio. Es una práctica como tal en donde sí se necesitan abogados, personas que tengan conocimiento legal, que tengan curiosidad, que sepan pensar fuera de la caja, porque ese es un tema para explorar, con muchos retos, pero eso es lo bonito, ¿no? Poder, digamos, enfrentarse a un reto de esto y poder salir de una manera satisfactoria y ayudar a una persona. Es que para mí el derecho migratorio es bonito porque yo lo veo como una nueva oportunidad para las personas, ¿no? Cuando tú llegas a un país nuevo es una nueva oportunidad, un nuevo inicio de vida. Entonces es la puerta a nuevos sueños, a una vida nueva. Entonces es algo bonito, no es solamente una fotico, un formulario, no, es abrirle la oportunidad a una persona a una vida nueva. Entonces ahí es donde creo que tenemos mucho que hacer todavía y es donde hay una práctica grande y cada vez hay más abogados que se están dedicando a eso y que sienten esa pasión que siento yo por el tema. Hago dos preguntas de cierre y es, de todo lo que has explorado desde tu experiencia en Canadá y con lo que has vivido acá en Colombia, ¿cómo definirías, si es que crees que hay una definición para el derecho migratorio? ¿A qué retos te has estado enfrentando con toda esta situación de COVID? Pues lo que te digo, yo creo que el derecho migratorio es la puerta a nuevas oportunidades, a una segunda oportunidad y a una nueva vida. Así es como creo que yo lo podría definir. De ahí la belleza de eso, de ahí las emociones que surgen de ello, porque es algo que la gente piensa que de pronto es muy sencillo, pero no. O sea, ¿cuántas películas hablan del sueño americano, no? Eso pasa también cuando las personas quieren llegar acá. Es esa posibilidad a iniciar una nueva vida en otro país. Eso es lo que me parece bonito y así lo defino yo. Bueno, retos dentro de el COVID, pues, a ver, el COVID dio un giro al mundo migratorio porque la pandemia lo que hizo fue limitar la movilidad de las personas. Eso, digamos, dentro de las prácticas legales es donde el primer impacto que se recibe es ahí en el derecho migratorio, ¿no? Porque migratorio es movilidad, pandemia es enciérrate en tu casa, y las fronteras están cerradas. El gobierno colombiano sí ha hecho un esfuerzo por tratar de activar ciertos servicios que son necesarios mantener activos, porque eso, el hecho de que estemos en pandemia y que haya un cierre de fronteras no quiere decir que necesariamente el tema migratorio esté estancado. ¿Por qué? Porque hay personas que están dentro de Colombia, que sus visas se van a vencer, que necesitan regularizarse porque necesitan también trabajar o acceder a seguridad social, al sistema general de seguridad social. Y también tenemos extranjeros que viven en Colombia, trabajan en Colombia y se quedaron por fuera. Entonces, ahí están los retos, cómo hacemos para que estas personas sí pueden acceder a un vuelo humanitario, cómo es esta dinámica, o si pueden trabajar estas personas remotamente, siguiendo en nómina de la compañía colombiana y bajo qué parámetros pueden teletrabajar en otro país, ¿no? Si esas personas, digamos, en ese otro país tienen un estatus migratorio que les permita trabajar para una compañía colombiana desde su casa, y cuál sería la regulación laboral que les aplicaría estando trabajando desde su casa. Se complica el tema, ¿no? Se complica el tema porque estamos hablando casi que de una persona que está asignada a Colombia y es reasignada a otro país en cumplimiento de qué normatividad, ¿no? Con los impedimentos que habrán por tema de pandemia en esa otra jurisdicción. Entonces es una zona gris que no solamente empieza y se queda en Colombia, sino que tenemos mucha gente que está en diferentes partes del mundo y tiene que cumplir con una cantidad de normatividades, pero que tampoco puede cerrar su trabajo en Colombia. Entonces es bien dinámico, es bien interesante, mucha interacción con abogados de otras partes del mundo donde tenemos a nuestros trabajadorcitos. Entonces sí sigue habiendo dinamismo y en esos temas no está estancado. Solamente lo que te digo, el flujo de ingreso y salida, pero hay muchos temas migratorios que siguen sucediendo acá en Colombia y afuera que nos impactan y que toca seguirles dando movimiento. Entonces esos son los retos. Diana, muchísimas gracias. Es una lástima y yo sé estos podcasts
tienen esa habilidad y es que permiten que las personas puedan realmente hablar y puedan hacer reflexiones profundas y puedan ahondar sobre los temas. No tengo más que darte las gracias por haber abierto este espacio, creo que es muy valioso y dijiste cosas que invitan muchísimo a pensar. No, a ti, muchas gracias. Para mí es un honor poder compartir todos estos pensamientos con ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en este comienzo de temporada con Explorando el Derecho Migratorio. Fue un espacio en el que pudimos conocer a dos mujeres que lo ejercen desde unas perspectivas muy distintas y que nos dieron un abrebocas de lo que se ha convertido en un conjunto de áreas interesantes y que hoy en día hacen parte de la agenda académica, política, económica, social y cultural del país. Gracias por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en Instagram y Twitter como @unauniandes. En el siguiente podcast conoceremos de la mano de Miguel Ángel Alapaca la historia de cómo Jorge González Jácome descubrió su pasión por la academia jurídica.